Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando en la semana número 21 y seguimos con el tema en matemáticas. Ahora tenemos el tema la proporcionalidad directa. Por favor, poner mucha atención. Magnitudes directamente proporcionales. El día de ayer vimos las proporciones. Hoy vamos a ver las magnitudes directamente proporcionales. Dice Javier se fue de vacaciones a Cuenca y compró entradas para una obra de teatro. Si cada entrada cuesta $4, ¿cuánto pagará por 3, 4, 5, 6 y 7 entradas? Para conocer el costo que se debe pagar por las 7 entradas, observamos la siguiente tabla. Aquí tenemos las magnitudes, número de entradas y las magnitudes, el valor que cuesta. Por una entrada paga 4, por 2 pagará 8, por 3 pagará 12, por 4 16 y así hasta llegar a 7 que paga 28. Es decir, entre más entradas compre, más dinero va a pagar. Recuerda siempre, dice, magnitud es una propiedad física que se puede medir. Por ejemplo, la longitud, la distancia, el tiempo, el peso o la superficie. A todo aquello llamamos magnitud. Al comparar, dice, el número de entradas y el valor que se paga por ellas, concluimos que al aumentar el número de entradas, el valor por pagar también aumenta. Las magnitudes, números de entradas y el valor a pagar están directamente correlacionadas. Es decir, el cociente entre los valores de las dos magnitudes es constante, ¿sí? Entonces, entre más entradas compre, más dinero va a pagar. Recuerda siempre, dice, el cociente entre dos magnitudes directamente proporcionales es el mismo. Encontremos las razones entre el número de entradas y el valor a pagar utilizando los datos de la tabla. Aquí tenemos un cuarto es igual a un cuarto, 2 octavos es igual a un cuarto y así va subiendo, ¿no? La razón es un cuarto, es decir, por la que comenzamos. Una entrada le costaba $4 y al final 7 entradas nos cuesta $28 porque multiplicamos 7 por 4, 28. Entonces la razón es un cuarto. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir la una, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción, como el caso de las entradas. Entre más entradas, más dinero tenía que pagar. Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando a menos corresponde más, a más corresponde menos. Ejemplo 1. Si una impresora imprime 12 páginas por minuto, ¿cuántas páginas se podrá imprimir en 6 minutos? Aquí tenemos los minutos, las magnitudes minutos y las magnitudes páginas impresas. En un minuto, 12. En 2 minutos, obviamente, va a imprimir más. En 3 también va a imprimir más. Y en 7, miren ya, 84. Mientras la una magnitud sube, la otra también va subiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 6 minutos se imprimirán 72 páginas. Gráficos de proporcionalidad directa. En una fábrica de chocolates, una máquina produce 40 chocolates cada 2 minutos. ¿Cuántos chocolates producirá la máquina durante 3, 5, 6, 8 y 10 minutos? Para conocer cuántos chocolates produce la máquina, elaboramos la siguiente tabla. Aquí tenemos las magnitudes tiempo y minutos y número de chocolates. Por ejemplo, en 2 minutos dice que son 40, en 3 será 60, en 6 será 120. Es decir, entre más tiempo, más chocolates va a producir. En este caso, en 10 minutos ya tenemos 200 chocolates. Dice, el administrador o la administradora de una empresa que produce diferentes artículos debe conocer que el tiempo es directamente proporcional a la cantidad de objetos producidos. Es decir, entre más tiempo, debe producir más objetos. Si comparamos, dice, el tiempo con la cantidad de chocolates producidos, concluimos que al aumentar el tiempo también aumenta la cantidad de chocolates producidos. Las magnitudes tiempo y número de chocolates están directamente correlacionadas. Otra característica que tienen las magnitudes correlacionadas es que su razón es constante. Verifiquemos con los datos de la tabla. Por ejemplo, 2 es a 40, entonces 1 es a 20. 3 es a 60, 1 es a 20.
6 es a 120, 1 es a 20. Es decir, la razón es constante 1 a 20. Si duplicamos, obviamente también va a duplicar la siguiente magnitud. Si dos magnitudes están directamente correlacionadas y el cociente entre ellas es constante, decimos que sus magnitudes varían en forma directamente proporcional. Vamos a ver qué son puntos colineales. Puntos colineales son aquellos que se encuentran sobre una misma recta. Aquí tenemos el ejemplo. Más adelante lo vamos a hacer para comprenderlo mejor. Ahora representemos en el plano los datos de la tabla. Aquí tenemos los datos de la tabla. Aquí vemos los puntos colineales. Y tenemos desde 0 en el eje de las Y hasta 200 y en el eje de las X tenemos hasta 10 porque es el tiempo. Acá tenemos en cambio los chocolates, número de chocolates. Por ejemplo, cuando eran 2 minutos eran 40, cuando eran 3 eran 60, aquí podemos ver la correlación. Cuando eran, aquí tenemos 6, produce 120 chocolates y así sucesivamente, ¿no? Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, forman en el plano cartesiano una secuencia de puntos que resultan ser colineales. Vamos al cuaderno de trabajo. Dice, marca con una X aquellas magnitudes que son directamente proporcionales, es decir, aquella que mientras la una magnitud sube, la otra también sube. Por ejemplo, el número de manzanas y precios por pagar. Entre más manzanas compre, más tengo que pagar. Entonces, esta es una magnitud directamente proporcional. Si más manzanas compro, pues más dinero voy a pagar. Entonces le ponemos que sí. La siguiente dice número de autos y número de llantas. Obviamente, entre más autos van a haber más llantas, porque cada auto tiene 4 llantas. Si son 3 autos, ya serían 12 llantas. Y va aumentando. Mientras la una aumenta, la otra también. Entonces también diríamos que es magnitud directamente proporcional. Directa, porque la una sube y la otra magnitud también sube. Vamos a ver el número de obreros y tiempo de entrega de una obra. Aquí es diferente, porque entre más obreros van a hacer menos tiempo para entregar la obra. Entonces, mientras la una magnitud sube, la otra baja. Entre más obreros, menos tiempo para hacer la obra y menos tiempo se acabarán, ¿verdad? Entonces, esta magnitud no es directamente proporcional porque la una sube y la otra baja. Acá dice velocidad y tiempo en llegar a un destino. Vamos a ver qué será. Entre más velocidad lleve el carro, va a llegar a su destino en menos tiempo. Entonces quiere decir que no es directamente proporcional. Es indirecta porque mientras más velocidad va a ser menos tiempo a llegar a su destino, ¿no? Mientras la una sube, la otra baja. Entonces no es directa. Y la otra dice estatura y peso de una persona. Entre más estatura tenga, va a tener más peso. Esta sí es directa porque mientras la una magnitud sube, la otra también va a subir. Bien, vamos a la siguiente. Dice, completa las siguientes tablas de proporcionalidad. Número de entradas y valor por pagar. Una entrada me cuesta $6. 2 entradas obviamente me van a costar más. Me costaría $12. 3 entradas obviamente será 18. Por 4 voy a pagar más, por 5 más y por 6 también más, ¿no? Entonces, miren, es directamente proporcional, ¿no es cierto? El número de autos dice 2 autos. 2 autos, ¿cuántas llantas tendrán? Tendrán 8 llantas, porque cada auto tiene 4 llantas. En 12 llantas son 3 autos, en 16 son 4. En 5 autos serían 20, porque 5 por 4, 20. En 7 sería 28. Número de horas dice y número de ejercicios resueltos. En 3 horas ha resuelto 36 ejercicios. 48 ejercicios. ¿En qué tiempo será? Será en 4 horas. 72 ejercicios será en 6 horas. 84 ejercicios en 7 horas. Y en 9 horas, ¿cuántos ejercicios habrá resuelto? 108. Y en 12 horas sería 144 ejercicios. Vamos a ver acá el ahorro. El ahorro nos dice, partimos de 2 en meses, 50 en 50 meses, el ahorro sería 2, en 25 sería 1, ¿no es cierto?
En 100 serían 4, en 156, en 9 sería 225 y en 15 sería 375. Bien, dice, resuelve las siguientes situaciones. La razón de aguacates a tomates es de 5 a 7. Si hay 35 aguacates, ¿cuántos tomates hay? Aquí vamos a hacer una relación. Decimos 5 es a 7 como 35. No sabemos a cuánto es. Entonces multiplicamos 7 por 35 y lo dividimos para 5. Aquí simplificamos la quinta de 5 es 1 y la quinta de 35 es 7. Entonces 7 por 7 me da 49. El resultado sería 49 tomates habría, ¿no? Bien, la siguiente dice, en un campamento la razón de carpas a niños es de 1 a 5. Si hay 7 carpas, ¿cuántos niños caben en ellas? Aquí vamos a ver, asimismo igual, ponemos 1 es a 5 como 7 es a X. No sabemos el resultado de X, entonces multiplicamos 5 por 7, 35 y sobre 1. 35 sobre 1 es igual a 35. Entonces, caben 35 niños en las 7 carpas. Y en cada carpa serían 5 niños, ¿no? La razón de kilómetros a horas, dice, es de 7 a 1. Si se ha viajado por el tiempo de 8 horas, ¿cuántos kilómetros se ha recorrido? Vamos a ver, asimismo multiplicamos 70 por 8 y lo dividimos para 1. 70 por 8 me da 560 sobre 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha recorrido 560 kilómetros. Bien, dice, representa en el plano cartesiano los datos de las tablas y determina si hay o no proporcionalidad directa. Días trabajados y sueldo. En 2 días ha ganado $80. En 4 días ha ganado 160. Obviamente, entre más trabaje, va a ganar más. Entonces, ¿cómo ubicamos aquí? Dice 2. Aquí tenemos el 2 en el eje de las X. Recordemos que el primer número siempre es el eje de las X y el segundo es el eje de las Y. Entonces dice 2 y 80. ¿Dónde está 80? Aquí. El puntito iría aquí en esta partecita. Vamos a poner un punto en esta partecita. Ahí tenemos el punto. El otro dice 4 y en 4 días ha ganado 160. Aquí tenemos 4 y 160 tenemos aquí. Entonces ponemos el punto, ahí está el punto. El otro dice 5 días, $200, 5. Vamos a ver dónde está 200. Aquí está 200 y 5. Entonces el punto sería aquí. Ahí tenemos el punto. Y así vamos 6, 240 sería acá. Ponemos el punto. 8, 320 sería aquí. Tenemos el punto. 10 es 400. 10 sería aquí. 400. Y 11, 440 dice, ¿no? Entonces ahí tenemos los puntos colineales. Ponemos la recta. Y tenemos los puntos colineales. Y si es una proporcionalidad directa, vamos a ver, es una proporcionalidad directa, si hay proporcionalidad directa, ¿no? Bien, dice medida del lado de un cuadrado, el perímetro. En 2 cuadrados tenemos 8 de perímetro, en 5 tenemos 20, en 7 tenemos 28. Igual vamos a ubicar acá, ¿no? El primer número sería el eje de las X2 y 8 sería acá, el punto sería más o menos aquí sería el punto, ahí tenemos, el otro es 5 a 20, 5 a 20, aquí sería el otro punto, el otro tenemos 7 a 28, 7 a 28, ahí tendríamos el otro punto, el otro es, dice 9 a 36, ahí tenemos, y 12 a 48, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 12 a 48 y ponemos la línea, ¿no? Ahí tenemos la línea y entonces sí es también directamente proporcional, ¿no? Sí hay proporcionalidad directa. Bien, dice, resuelve la siguiente situación. Una máquina imprime 30 fotos por minuto. ¿Cuántas fotografías imprimirá en 15 minutos? De igual manera hacemos la operación 30 es a 1 como X es a 15. 30 por 15 me da 450 sobre 1, serían 450 fotografías. Acá dice en pareja se encuentra una situación que involucra una proporcionalidad directa. Elaboren una tabla y una gráfica para presentarla.
Acá dice indaga sobre el precio de la pizza de tu preferencia y presenta una tabla de proporcionalidad que refleje la compra de 4, 7, 8 y 10 pizzas. Más o menos para hacer este de acá hacemos una tablita así y ahí tenemos el costo, la magnitud costo y la magnitud pizzas. La magnitud costo sería 4 pizzas serían 80 dólares, en 7 sería 140, en 8 160 y en 10 pues sería 200, ¿no es cierto? Más o menos una tabla parecida van a hacer para hacer esta de acá, ¿de acuerdo? Bien chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Que tengan un excelente día.